Uno de los temas que más me habéis pedido es el subjuntivo. ¿Qué es el subjuntivo? El subjuntivo es un modo verbal, es un dolor de cabeza y es un auténtico pero es súper importante que sepáis su uso, ya que lo utilizamos todos los días, a todas horas. Este será el primer vídeo de una serie de vídeos sobre el subjuntivo. Y hoy toca la parte más fácil, el presente del subjuntivo. El subjuntivo lo utilizamos para hablar de situaciones hipotéticas, irreales, que puede que no ocurran nunca o puede que sí, tanto en el presente como en el futuro. Hoy vamos a ver las 3 situaciones donde más utilizamos el subjuntivo, para expresar deseos, sentimientos y dudas. Empecemos por la primera, para expresar deseos. Seguro que todos vosotros conocéis la palabra ojalá y sabéis que siempre que veáis esta palabra, el verbo va en subjuntivo. ¿Por qué? Porque utilizamos ojalá para expresar deseos, que puede que ocurran o puede que jamás ocurran. Por ejemplo, ojalá que mañana no llueva, ojalá que te vaya bien en el examen, ojalá que el Athletic de Bilbao gane la próxima Champions. Esto es muy probable que jamás ocurra, por lo tanto, el verbo irá en subjuntivo. Los nativos muchas veces quitamos la palabra que y decimos ojalá mañana no llueva, ojalá te mejores, pero significa exactamente lo mismo. Las frases que empiecen por espero que también van en subjuntivo, porque son igual que las anteriores. Espero que te mejores, espero que te vaya muy bien en el examen. Van en subjuntivo porque son deseos que tenemos. Y por último, en este primer ejemplo, tenemos el famoso que aproveche, que es el bon appetit en español, siempre en subjuntivo. Entonces, ojalá que, espero que y que, siempre que empiecen así las frases, el verbo irá en subjuntivo. En la segunda sección tenemos para expresar sentimientos. Pueden ser sentimientos buenos o malos. Todos los sentimientos de odio, de alegría, de tristeza, de preocupación, de miedo, todos los sentimientos van en subjuntivo. Por ejemplo, me gusta que seas puntual. Me asusta que a mi vecino le haya pasado algo malo. Odio que la gente fume. Por lo tanto, siempre que hay un sentimiento, luego va la palabra que y luego el verbo en subjuntivo. Y llegamos a la tercera y última parte de este vídeo. Utilizamos el subjuntivo para expresar dudas, probabilidades, suposiciones. Y seguramente diréis, no entiendo. Todas las frases que contengan un quizás, tal vez, puede que, dudo que, etc., van en subjuntivo, porque con ellas estamos expresando algo de lo que no estamos al 100% seguros. Por ejemplo, puede que mañana llueva. Quizás viajemos en avión a Londres. Tal vez no llegue a tiempo a la cena. No estamos 100% seguros de que ocurra, por lo tanto el verbo siempre irá en subjuntivo. Recordad, quizás, tal vez, puede que, dudo que, siempre que utilicéis alguna de estas palabras, el verbo va en subjuntivo. Pero hay una excepción. ¿Qué sería del español sin excepciones? Quizás, a veces, no va en subjuntivo. Pero esto lo dejaremos para otro vídeo. Ahora, para despedirme de vosotros, voy a utilizar alguna frase en subjuntivo y si habéis estado muy atentos a este vídeo, estoy segurísima de que seréis capaces de captarla a la primera. Dejad abajo en comentarios una frase cualquiera en subjuntivo para que yo sepa que lo habéis entendido todo perfectamente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo
y ojalá que podamos volver a vernos pronto en una próxima lección. Hasta la semana que viene.